Comenzamos en la 8 Bierzo una nueva entrega del espacio La Tertulia. La noche de los lunes, aquí es tiempo para la conversación. Hoy para hablar del campo del Bierzo con el director de la 8 Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con el director de nuevo de Diario de León, Joaquín Sánchez Tornel. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches. Decía que íbamos a hablar del campo porque está con nosotros la vicepresidenta segunda de Asaja León y delegada en el Bierzo, Begoña Bello. Begoña, muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Apicultora profesional desde hace 6 años, graduada en Biología por la Universidad de León y además presidenta de la Asociación Agroalimentaria. Sí, bueno, actualmente no sigo siendo presidenta, pero sí que formo parte de ese proyecto que es muy interesante. Y se cumple ahora, Begoña, 1 año desde tu llegada a este puesto en Asaja, sí, esta delegación en el Bierzo. No sé si se ha pasado muy rápido y no sé qué balance nos querrías hacer para empezar a hablar. Se ha pasado muy rápido y la verdad es que me ha sorprendido porque no me imaginaba yo que dentro de un sindicato agrario pues hubiera tantas reivindicaciones. Quizás yo formaba parte antes de Asaja, pero no tan implicada como digamos estoy ahora, y no pensé todo el trabajo que había detrás y dentro de un sindicato. Y la verdad que lo valoro positivamente y bueno, seguiremos trabajando y aportando pues mi granito de arena a esta comarca y bueno, pues a Asaja Bierzo. O sea que hay que meterse en las cosas para saber verdaderamente lo que son. Sí, realmente. Sí, porque al final te das cuenta de toda la gente que está trabajando para los socios, los que formamos Asaja, para los que no somos socios pero utilizan los servicios que ofrece Asaja, y al final te das cuenta de que esa gente al final, aunque no sea agricultora ni ganadera, nos defiende, pero vamos, es alucinante y la verdad que vamos, muy contenta, la verdad. Cuando te presentaba Begoña hace 1 año, te ponían como ejemplo de la incorporación de jóvenes al campo, porque eres joven, eres agricultora, y también se pronosticaba un aumento de esa incorporación de jóvenes al campo en la comarca en los meses siguientes. Yo no sé si a 1 año vista se ha cumplido el pronóstico, si la incorporación de jóvenes al sector primario cumple las expectativas que teníais. A ver, a mí no me gusta ser ejemplo, yo siempre lo digo, no me gusta ser ejemplo de nada. Yo al final... pues mi trayectoria profesional siempre te enfocas pues en estudiar una carrera, quizás es también lo que todo padre quiere para su hijo, al final que sus hijos sean licenciados, que trabajen en una gran empresa, pero muchas veces la vida te depara caminos que muchas veces a ti mismo te sorprenden, y a mí fue lo que me pasó. Yo estudié una licenciatura con muchos cursos, estaba en León con un trabajo fijo y quizás eso no era lo que yo quería para mi vida. No solo mi vida profesional, sino pues mi vida también personal. Entonces decidí volver al Bierzo, soy berciana, y decidí empezar con la apicultura, porque siempre la tuve ligada en mi casa y lo vi. Yo he sido una de las que se han incorporado al campo berciano, y estos días viendo datos, sí que en los últimos 5 años Asaja en el Bierzo, solo Asaja ha incorporado, creo que eran casi 120 personas. Ostras, eso algo tiene que decir, es decir, que cada vez los jóvenes estamos apostando más por nuestra tierra, porque la mayoría somos de aquí. También sí que es cierto que, por ejemplo, este año hay una chica que se ha incorporado que ha venido de Toledo, o sea, no tiene ningún arraigo con el Bierzo ni nada, y vino un día, se enamoró del Bierzo y quiso iniciar su proyecto de vida aquí. O sea, que eso también es sorprendente, de que alguien de fuera de la comarca del Bierzo apueste por nuestra tierra. O sea, la tendencia es que cada vez sí que es verdad que se están incorporando más jóvenes, porque al final el Bierzo de la minería ya no hay. Las industrias nos las prometen, pero seguimos esperándolas, que es una realidad, lo que tenemos, que es el campo. Sí, publicamos una información hoy, supongo que también un poco relacionada con el cambio climático y con la incorporación de jóvenes al campo. Ahí decíamos algo parecido, bueno, no lo decíamos nosotros, lo decía el entrevistado de turno, que sin agua no había incorporación de los jóvenes al campo, porque obviamente sin agua no se puede trabajar, ¿no? Este año ha sido muy duro, y muy duro producto de cambios en el clima muy extraños y muy exagerados, ¿no? ¿Veis el cambio climático como una amenaza? Yo creo que todo el mundo ya sabemos que el cambio se va a producir, o se está produciendo,
pero una amenaza a muy corto plazo o a medio plazo. Yo creo que el cambio climático lo tenemos ahora mismo, o sea, ya es un hecho. Yo me acuerdo, bueno, cuando estaba estudiando la carrera, que tenías asignaturas que los profesores te decían, el cambio climático, pero no lo veías, digamos, tan a corto plazo, pero es que ahora ya es una realidad, está aquí. O sea, el verano pasado, las temperaturas que tuvimos a mí no me parecen normales. En la apicultura lo sufrimos muchísimo, o sea, fue un año nefasto en producción de miel, porque esos calores es que aquí no estamos acostumbrados, afectaron también a otros cultivos, las heladas tardías, a los cerezos, que nos llevan la cosecha, a la apicultura también, que cuando está en plena floración de primavera te viene una helada tardía y te lleva todo, ya no tienen que recolectar. Entonces yo creo que eso ya es un hecho y que tendremos que intentar convivir con ello, pero no sé de qué forma, porque al final los que vivimos del campo necesitamos floraciones, necesitamos agua, necesitamos climas adecuados pues para que nuestras cosechas se lleven a cabo, pero es un poco complicado, la verdad. Y supongo que para todo eso se necesita inversión, y no sé si con la inversión privada es suficiente, ¿no? Yo creo que la vinculación de las administraciones públicas en este tipo de cuestiones, y sobre todo en una comarca que ha perdido su modo de vida, como era la minería, sí, y quiere ahora encontrar otro camino, la inversión de las administraciones públicas será básica, ¿no? Es que al final, yo siempre lo digo, el Bierzo o sea, es una comarca súper rica, o sea, y solo tenemos que salir para Piedrafita o pasar el puerto del Manzanal y te das cuenta de que la gente nos valora y valora los productos, y más si ya vas a grandes ciudades como Madrid, Barcelona. ¿Qué es lo que pasa? Que las administraciones no nos miran de esa forma especial, como somos. O sea, nosotros somos una comarca que no tiene nada que ver con el Páramo, que no tiene nada que ver con Villablino, pero tampoco ni queremos ser como ellos ni ellos como nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el tener unas características tan especiales hace que muchas veces cuando sacan ayudas nosotros no podamos acogernos a ellas, porque tenemos unas características especiales, muchas fincas y pequeñas, producciones pequeñas, que eso es bueno, pero claro, a la hora de coger unas ayudas, pues no podemos acogernos. Y después lo que dices tú de mejorar todas las infraestructuras, eso es vital para que el agricultor tenga más rentabilidad en todos sus cultivos. ¿El minifundio del que hablaba es un problema o es una virtud del Bierzo? A ver, yo creo que es una seña de identidad. O sea, al final yo, hablo de mi experiencia. Mi experiencia es que los castaños que tenemos a modo familiar, pues tenemos una extensión más o menos de 4 hectáreas, que es pequeño, pero tenemos más de 50 sotos, porque son sotos que se forman con un castaño. Porque antiguamente la gente, todos sus hijos tenían que heredar en todas las fincas, es decir, tú tenías 4 hijos y tenías una finca con 4 castaños, pues cada hijo un castaño. Yo, como agricultora profesional, claro, a mí me supone una rentabilidad añadida a mi explotación. Es decir, yo tengo que recolectar un castaño, cargar toda la maquinaria, mover tractor con recolectora, un coche, y eso al final supone que económicamente me salga más caro el recolectar, producir. Entonces, bueno, digamos que al final también lo que hace es que tengamos también productos de mucha calidad. O sea, tenemos muchos sellos de calidad, otros que espero que estén por venir, como la miel. O sea, al final es que el propio consumidor te está diciendo que tenemos una comarca súper rica en productos. ¿Pero no es un obstáculo para que haya una mayor competitividad, precisamente para que sea más rentable, claro, la producción, o sea, a alguien que se quiera dedicar a nivel personal, a mí me sorprendía, me beneficiaría el tener toda mi explotación toda junta, aunque tengas que estar 15 días recolectando en el mismo sitio, pero el no mover las cosas, claro, eso al final supone que te cueste más producir. Y ese minifundismo al final lo que complica también o te empuja al cooperativismo, que sí, supongo que eso será una de las opciones y probablemente sí, sea una de las grandes opciones, porque sería lo bueno para todos los propietarios, enfocarse a ese cooperativismo. Pero claro, si no lo haces, la industrialización que tanto se habla de ella, bueno, pues para que ese valor añadido que dan los productos del Bierzo se quede en el Bierzo, bueno, pues en forma de transformación, es decir, para que el producto llegue al cliente y todo ese valor añadido se quede en el Bierzo. Yo personalmente tengo las dos opciones. Tenemos cerezos, pero soy muy pequeña productora, tengo muy poca cantidad y formo parte de una asociación que comercializa con otros productores esa cosecha.
pero como apicultora yo pongo mi producto en el mercado. Toda mi producción, ¿eso qué te implica? Que al final tengas que invertir en unas instalaciones, en una maquinaria, en un registro sanitario, cumplir una legislación, invertir en tarros, etiquetas, ¿que eso qué hace? Pues al final generarte más gastos que se lo tienes que imputar al consumidor, y más en estos tiempos que, claro, nos está subiendo absolutamente todo. Sí, pero eso es digamos, el objetivo final de cualquier productor, ¿no? Claro. Que tú seas capaz de hacer toda la cadena desde el momento que produces hasta que vendes. Bueno, después depende de cada uno, es decir, hay gente que dice, no, yo prefiero vender toda mi producción conjunta, y hay gente, pues por ejemplo yo, que dice, no, yo prefiero pues crear una marca, crear una identidad, un sello tuyo, o sea, como un hijo, es mío y lo pongo en el mercado, y la gente cuando le llega el producto te llama y te dice, pues qué bueno está, me encanta, soy cliente, te volveré a pedir. Pues al final eso también te llena de orgullo del trabajo que haces, no es simplemente producir y vender, al final tienes un contacto directo con el consumidor. Para no seguir abriendo frentes y centrarnos en algunas cosas, hablaba la Asociación Leonesa de Apicultores esta última semana de muchos problemas para la venta de miel que está concentrada. Sí. ¿Qué nos puedes decir como apicultora? Es que al final tenemos muchos frentes abiertos. La verdad es que hay mucha gente que, a ver, a río revuelto ganancia de pescadores, suele decir el refrán. Y al final, pues con toda la guerra de Ucrania sí que se han desatado muchísimas cosas, entre ellas que los tarros de miel se nos hayan cuatriplicado de precio. Y si los consigues, ya digamos que hay que dar gracias. Entonces muchos apicultores siguen teniendo la miel en sus casas porque pues al final el mayorista se quiere aprovechar de ti, y al final lo que no puedes hacer es vender a pérdidas, porque no vas a producir y que te cueste dinero. Digamos que está prohibido. Está prohibido, además por la ley de la cadena alimentaria, pero al final todos, si trabajamos, es porque queremos tener una rentabilidad. Entonces, bueno, así que hay ahí unos problemas y que la asociación está intentando pues ayudar a la gente y, bueno, a ver qué se consigue. ¿Y tenéis mucha miel los apicultores concentrada sin salir? Este año, de la poca cosecha. Claro, yo no sé exactamente los datos, te soy sincera, no sé los datos. Sí que ha sido un año nefasto, o sea, como os comentaba antes, y los datos realmente no los sé, pero bueno, sí que he leído la noticia y sí que, o sea, la asociación nos ha mandado una circular a los socios, que formo parte de ella, y nos ha informado de eso. Sí que es cierto. ¿Y por qué no prende más la figura del cooperativismo entre los apicultores, por ejemplo? Igual unidos sería mejor. Bueno, hay una cooperativa en el Bierzo, Apícola del Bierzo, hay una cooperativa, pero bueno, quizás es lo que os comentaba, que yo he preferido más, digamos, tirar por algo mío, o sea, algo identificativo mío, en el que te impliques más en el producto final, en el que te impliques más con la gente. O sea, a mí me gusta mucho el trato con la gente, el que la gente te llame y te quiera conocer tu proyecto, ¿por qué eres apicultora? Por ejemplo, o sea, eso mucha gente me lo pregunta, o ¿por qué has cambiado el vivir en una ciudad por volver al Bierzo? Pues hay muchos factores. Entonces, yo creo que al final hay diversidad, que yo creo que es donde está lo bueno. Y en condiciones normales, Begoña, hablo de una meteorología no tan extrema como la que hemos tenido, y con producciones que pudieran salir adelante, ¿la apicultura sería un nicho económico? ¿Puede ser un nicho económico en la comarca del Bierzo? Es que lo está siendo, porque de hecho muchas de las incorporaciones que se hacen son de apicultura. O sea, eso quiere decir algo importante y bueno, al final todos los compañeros míos cuando nos presentamos a algún concurso provincial, nacional, internacional, vosotros lo veréis en las noticias de una miel del Bierzo finalista, una miel del Bierzo queda segunda y tercera. Nos pasó en miel de castaño que nos presentamos a un nacional y 3 mieles del Bierzo, una ganó, yo quedé segunda y otra compañera quedó tercera. Ostras, ¿eso qué nos está diciendo? Que al final es que aquí estamos produciendo, o sea, un producto de altísima calidad, y al final te lo están reconociendo en Londres, que es donde se hace el Internacional de Miel. Entonces, al final yo creo que esto es muy bueno, no solo para los apicultores, sino para el Bierzo, porque al final lo que vendes es marca Bierzo. Y este potencial, al final, si no lo aprovechamos desde el Bierzo, pues terminarán por conquistarnos el territorio la gente que
¿cómo se denominan? Ahora no me acuerdo, los que transportan las colmenas. ¿Trashumantes? Los trashumantes en función de las temporadas. Exactamente, es que aquí vienen muchos trashumantes, o sea, durante el año, o sea, muchos trashumantes de Salamanca, Cáceres, vienen a dejar aquí las colmenas para aprovecharse, o sea, de nuestra flora. Digo yo que primero nos tendremos que aprovechar nosotros. Digo yo. Digo yo. Hay una, entre las denominaciones de origen y las IGPs en el Bierzo hay una colaboración bastante constante, ¿no? Y hay una figura, digamos, única de representación, y eso ha sido bueno, yo creo, para las figuras de calidad. Esa unión en el resto de las cuestiones, y ya no estoy hablando tanto del campo, sino en el resto de la economía de la comarca y de la economía de la provincia de León, esa unidad no sería a lo que tendríamos que atender todos en cualquier ámbito de la economía, de manera que lo que se potencie sea la marca León, marca Bierzo. Es que yo, es lo que os comento, yo es que o sea, lo vivo día a día, y de hecho cuando, o sea, tú a alguien de Sevilla le dices soy de Cacabelos, pues probablemente no sepa dónde está Cacabelos, pero si tú a alguien de Sevilla le dices soy del Bierzo, porque a mí me ha pasado, te dirá, ostras, el Bierzo. Pues es que conozco a no sé quién que es de allí, o me trajeron un vino del Bierzo, me trajeron unas cerezas del Bierzo, un botillo del Bierzo. Es que al final Bierzo vende. Y lo que os comentaba de los concursos de la miel, al final todo el mundo que nos presentamos a un concurso queremos ganar, lógicamente, pero cuando gana una miel del Bierzo, los consumidores, que yo soy consumidora, muchísimas veces no te acuerdas de las marcas, de lo que te acuerdas es miel del Bierzo. ¿Y eso para quién es bueno? Yo creo que para todos, porque al final alguien que consuma una miel del Bierzo va a ver que tenemos pimientos, cerezas, botillos, vino. Dice, ostras, pero mira, y siempre picará de todo para probar, e incluso vendrán a conocerte, que a mí también me ha pasado, de consumidores míos de pedirme y venir al Bierzo a conocer la comarca. Entonces es curioso, o sea... La entrada en vigor de la nueva política agrícola común ha supuesto para el Bierzo una pequeña revolución, ¿no? Porque ahora ya entran ya todas las producciones. ¿Cómo se está desarrollando ese proceso aquí en la comarca? Bueno, pues desde Asaja, justo este miércoles día 1 hacemos otra reunión informativa. Con esta creo que es la quinta que hacemos para explicarles pues, a los agricultores y ganaderos que es. Al final, algo positivo porque mucha de la gente aquí no podía acceder a la PAC. Entonces, por poco que cobren, al final, bienvenido sea. O sea, lógicamente, valorado positivamente. Sí que eso lleva mucha carga burocrática y muchos papeleos, que yo creo que es la administración, yo creo que nos quiere hacer más administrativos que ganaderos y agricultores. Pero bueno, al final tienes que lidiar con todo. Si quieres... al final recibir PAC, pues tienes que cumplir sus condiciones. ¿Quién puede solicitar ahora la ayuda? ¿Todos? Aquí en el Bierzo era más especial, porque no tenía mucho, no es como tierra de campos, que al final los cereales pues tienes más derechos a PAC. Entonces esta sí que ha sido una revolución que va a ser ahora en el Bierzo, pues que al final gente que no cobraba va a poder cobrar algo. La gente que se incorporaba al campo es la que podía pedir derechos para poder cobrar la PAC. Así en grandes rasgos generales, por no ahondar mucho en el tema. ¿Pero ahora un fruticultor profesional puede acceder a la PAC? Sí, o sea... ¿Y un apicultor? ¿Y un viticultor? ¿Y un castañicultor? Efectivamente. No sé en qué márgenes, o sea, no me sé los datos que se va a cobrar por hectárea ni las condiciones para cobrarlo, pero sí, o sea, hay mucha gente que va a poder... tener acceso a esas ayudas. Supongo que serán semanas en el sindicato que tiene que ser un hervidero, porque por pequeñas que sean las ayudas, teniendo en cuenta cómo están las cosas con el incremento de costes que luego hablaremos, por poca que sea la ayuda, son ayudas que no deberían perder. Exactamente, es que al final menos es nada, entonces todo lo que la administración nos dé, bienvenido sea. Entonces si la gente está viniendo a las charlas, se está informando, ahora en marzo es cuando comienza la PAC, entonces ahí veremos cuando la gente te venga pues para hacerle la PAC, para ayudarles, para informarles más, pero bueno, en sí los agricultores y ganaderos sí que ya han tenido unas líneas básicas a lo que van a poder acceder. Es un paso adelante, ¿no? Sí, dentro de la nueva PAC de este año, que bueno, justo empezó el 1 de enero, que sí que ha venido con menos dinero y más trabas burocráticas, como os digo, pues algo beneficioso tenía que tener y lo tenemos nosotros, o sea, que bien. Joaquín. Sí, hay una cuestión que a mí bueno, no es que me preocupe especialmente porque
porque confío en que las administraciones públicas lo arreglen, ¿no? Que es el asunto de la fauna, digamos, fauna salvaje, ¿no? Aquí en el Bierzo ha habido, el ganadero ha tenido ataques de lobos, los apicultores han tenido el oso, en fin, las uvas han tenido los jabalíes. Sí. Es decir, todo eso ha generado una serie de inconvenientes importantes, ¿no? Antes el lobo estaba en peligro de extinción, ahora ya no lo está, el oso 3/4 de lo mismo. ¿Cómo están viendo, bueno, pues la polémica entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Gobierno, en este caso por el tema del lobo, pero bueno, cuando se acabe con el lobo empezarán con cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí ha habido pérdida económica importante, ¿no? Y hay... Es que claro, es que tú lo que hay que pensar es un ganadero que tiene sus vacas en el monte, viene el lobo y lo ataca, por ejemplo, una vaca que esté preñada, lo que te dan es irrisorio. O sea, tú a ese ganadero no le cubres lo que vale eso. Al final yo creo que también a los agricultores y los ganaderos se nos está viendo un poco como, bueno, suena muy mal la palabra, pero como terroristas, que estamos en contra de todo. O sea, eso tampoco es así. El que tiene una viña y tiene una plaga de conejos, o le entran los corzos, los jabalíes, al final es su modo de vida. O sea, se lo decía antes a Germán, los agricultores y los ganaderos tenemos que apostar todo por años en los que no recolectamos nada. Entonces, que te venga, digamos, una helada que más o menos no puedes hacer nada, o que te vengan unas lluvias que te lleven la cosecha y no puedes hacer nada, pero con eso que sí que puedes hacer algo y la administración no lo haga, pues al final sí que es penoso. O sea, porque al final un agricultor tiene toda su cosecha expuesta a que le venga un jabalí, por ejemplo, y se lo lleve. ¿Y qué le compensas a ese agricultor? Entonces yo creo que eso sí que se debería legislar más y que la administración pusiera, pues al final el lobo lógicamente estaba en peligro de extinción, pero sí que se está viendo que ahora tiene una población bastante elevada. Entonces, bueno, pues ahí sí que habría que tomar cartas en el asunto. Claro, estamos promocionando la ganadería extensiva. Y la ganadería extensiva tiene este riesgo, ¿no? Claro. En fin, si queremos que la modernización del campo y un producto de calidad sea a través de la extensiva, en fin, el lobo es un enorme peligro, ¿no? Claro, es que no puedes dejar a los ganaderos decirle, sí, queremos ganadería extensiva y que cada 2 por 3 tengan ataques de lobo, porque es que al final había zonas en las que no pensabas que había lobo y yo que tengo, o sea, amigos que son ganaderos te están diciendo, es que fui a tal sitio y ya veo pisadas de lobo, voy a intentar ir, pero es que te da igual, porque al final el lobo es un animal, o sea, se mueve y te da igual que hoy no vayas para ese sitio si igual para el otro lo tiene, o sea, no. Entonces, desde Asaja sí que estamos luchando pues porque eso se tome cartas en el asunto, porque va a llegar un momento en el que no... Y hay receptividad en la Consejería de Agricultura porque bueno, por primera vez está en manos de un partido distinto al Partido Popular, ahora con Vox, y no sé cómo son las relaciones con el nuevo consejero. Bueno, nosotros sí que nos tenemos que quejar porque sí que ha venido al Bierzo y a León, y sí que pues no hemos tenido ninguna visita por su parte ni ninguna conversación. Sí que Gerardo sí que estuvo trabajando en Asaja y al principio cuando se le nombró sí que todo el mundo dijo que, bueno, que iba a tener una relación especial con nosotros, pues ya se ve que no, que al final y nosotros, bueno, pues críticos como siempre, lo que no nos gusta lo decimos y esa es una de las cosas. Entonces las relaciones con la consejería, bueno, sin más. No es buena señal. Vamos a hacer un alto. Begoña Bello, vicepresidenta segunda de Asaja en León y delegada en el Bierzo. Compañeros, hacemos una pausa en la tertulia y recuperamos el programa después de unos instantes. Continuamos en la tertulia hablando del campo del Bierzo con Begoña Bello, delegada en el Bierzo de Asaja y vicepresidenta segunda del sindicato en la provincia de León. ¿Qué tenemos que hacer, Begoña, para extender las tierras en cultivo en la comarca del Bierzo con ese polo, que nos entienden absolutamente todos los que están viendo la tele seguro, sí, tan importante, con tantos cientos y cientos de hectáreas sin cultivo? Sí, la verdad es que en el Bierzo hay muchísimas hectáreas sin cultivar. Al final, pues volvemos a lo mismo. Si la administración mirara para aquí y diera más ayudas a las modernizaciones del Canal Bajo, por ejemplo,
a las concentraciones parcelarias, pues mucha gente sí que vería factible, digamos, coger esas tierras y cultivarlas, porque al final pues volvemos a lo mismo, el minifundismo, al tener muchísimas fincas, hay mucha gente que es reacia a cedértelas, a alquilártelas, y otras que sí. Entonces al final lo que necesitamos pues es una extensión que sea, volvemos a lo mismo, rentable, para que la gente se pueda dedicar a ello. El problema de la modernización de los regadíos en el Bierzo, que se remonta al inicio de los tiempos prácticamente, ¿es responsabilidad 100% de la Administración o también los agricultores han tenido su parte de responsabilidad en que a día de hoy todavía no esté modernizado alguna parte del regadío? Pues mira, es un tema que, bueno, como ya habéis dicho, llevo un año y es un tema que tampoco tengo muy controlado como está, o sea, soy sincera, no eso. Sí que quisiera involucrarme más y saber cómo está lo de la modernización del Canal Bajo, porque realmente no lo sé. O sea, y mira, desde aquí, pues si a partir de ahora se quiere que Asaja participe en alguna reunión o de su opinión, pues yo estoy encantadísima. O sea, yo al final, si he cogido las riendas del sindicato aquí del Bierzo, pues es para colaborar, trabajar, porque al final yo creo que todos lo que queremos, pues al final es que la comarca vaya a mejor. Entonces tampoco no sabría contestarte. Pero lo que está claro que o hay modernización del regadío sí, y sistemas antihelada y antigranizo, o el campo del Bierzo no tiene futuro. Exactamente. El futuro es cero. Es que es eso, o sea, al final la Administración tiene que mirar para nosotros, para que traiga para aquí ayudas y la gente que estamos aquí podamos seguir estando, o sea, porque al final mucha gente va a desistir de estar aquí. Entonces, yo creo que todo se basa en que la Administración nos mire con unos ojos mejores y se adapte a lo que somos. Sí, lo que pasa es que todo el mundo y en todos los sectores de la economía se pide subvención. Sí. Y no podemos ser un país subvencionado, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que las administraciones tienen una responsabilidad y tienen que asumir esa responsabilidad y generar las condiciones suficientes como para que luego el empresariado, es decir, la iniciativa privada, sea quien genere esos puestos de trabajo y esa riqueza, ¿no? Pero este es el momento indicado, ¿no? para contar todo eso, ¿no? Entran ahora en un proceso electoral las organizaciones profesionales agrarias y me imagino que eso será uno de los grandes caballos de batalla. Sí, bueno, como bien dices, el 12 de febrero son las elecciones agrarias. Al final yo creo que lo que se va a premiar o dar un tirón de orejas pues es al final a nuestro trabajo, no de lo que vamos a prometer que vamos a hacer, porque al final nosotros como organización agraria yo creo que la base es siempre trabajar por el agricultor y el ganadero, y al final siempre te van a venir problemas que vas a tener que ir solucionando de imprevisto. Pero yo creo que es todo el trabajo que hemos hecho durante los 5 años lo que la gente tiene que premiar, ya sean socios o gente que no esté afiliada a ningún sindicato. Al final, con estas elecciones lo que vamos a hacer es que a los sindicatos se nos dé fuerza ante la Administración. Cuando nos reunamos con la Consejería de Agricultura, con las comisiones de la PAC, con las comisiones agroalimentarias, al final estamos diciendo los agricultores y ganaderos tienen voz y aquí están nuestros representantes. O sea, al final yo creo que el campo tiene que hacer fuerza para que digamos estamos aquí. Entonces, bueno, al final siempre hay que pedir modernizaciones y siempre hay que pedir que a los agricultores y los ganaderos pues se nos ayude, lógicamente. ¿Y a agricultores y ganaderos qué les va a ofrecer Asaja? Además de lo que ya conocen, ¿no? Pero sí, me imagino que en este nuevo proceso pues habrá algo que Asaja quiera poner sobre la mesa como un valor para captar ese apoyo de sí, a ver, al final la gente que está con nosotros y ha estado durante estos 5 años sabe cómo trabajamos, o sea, nos avala que seguimos creciendo en el Bierzo, ya sean trabajadores y en gente que viene a nuestras oficinas, ya sean afiliados o no afiliados, porque nosotros recibimos a todo el mundo que quiera informarse o un servicio, se lo damos. ¿Qué es lo que proponemos para estos 5 años? Pues al final seguir defendiendo todos sus derechos, seguir diciendo que la ley de la cadena alimentaria se cumpla, diciendo lo de las cláusulas espejo al final, que al final si a nosotros se nos pide una normativa y tenemos que cumplir una serie de leyes y de normas, yo también quiero que todo lo que se exporta y entre en España también lo cumplan. Por ejemplo, caso claro y que esto es la miel.
O sea, la miel que viene de fuera no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Y por qué la miel que entra no se le pide las mismas condiciones que a mí se me piden para producirla? O la carne, o los aguacates, cualquier producto. Sí, pero es competencia desleal, ¿no? Es competencia desleal. Yo entiendo que yo como productora yo tengo que estar sometido a unos controles, porque es que si no cada uno haríamos lo que quisiéramos, y un producto que se pone en el mercado tiene que tener una trazabilidad. Yo como consumidora quiero una trazabilidad de ese producto, es decir, pues que la agricultora haya echado un fitosanitario y que haya respetado su producto, o sea, su tiempo de seguridad, su plazo de seguridad, que tenga, o sea, que esté sanitariamente bien. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo mis dudas de las frutas que entran de fuera que cumplan lo mismo. O que yo tengo que tener toda la gente que trabaje con un contrato, con una seguridad laboral, lógicamente y coherentemente, tiene que ser así, pero o sea, lo que se produce en otros países lo cumplen también. Entonces, claro, aquí todo es igual o no. Y sobre las elecciones, al menos son unas elecciones políticas donde votan miles y miles. No. En la provincia de León creo que son 6.000. 6.800. Los que votan en la provincia de León, pero ¿por qué pasan así tan desapercibidas? Hay que ser, por ejemplo, muy lector de periódico y leérselo todo para leerse la información sobre unas elecciones, unas elecciones agrarias. Al final, bueno, estamos Pues yo creo que son muy importantes, sí, no sé. Sí, es que era lo que os decía, al final... Cualquier proceso electoral al final es muy importante. Es que te da, digamos, la representatividad al final a la hora de ir a la consejería y pues al final una norma que quieran sacar, al final el poder reunirte y decirles que esto no nos parece bien o no. O sea, eso al final le da fuerza a las organizaciones agrarias para poder tener una conversación con la administración. Yo creo que eso es importantísimo. Antes de que te saquen una cosa, el poder influir en ella. Yo creo que todas las elecciones a todos nos dan pereza, ya sean las agrarias o las generales de política, yo creo que nos da pereza. Pero bueno, sí que la gente tiene que ir a votar, porque al final es que vas a tener unos representantes que van a luchar por tus derechos y a defenderte. Sí que es curioso que en el 18, el otro día que estuvimos echando un ojo a los datos, fue a votar solo el 45% de la gente que estaba llamada a votar. Y ¿En el Bierzo cuántos tienen derecho al voto? Sobre 650 aproximadamente. Ajá. 650. Fíjate. ¿Y también solo votaron, perdona Joaquín? En el Bierzo sí, sobre un 45% de la gente fue a votar. Pocos, ¿no? En la provincia de León sobre un 70 más o menos. Una diferencia que aquí todavía no estamos concienciados de que la gente del campo el agricultor profesional tiene que ir a votar. Exactamente, o sea, es que es muy importante, o sea, que la gente vaya a votar y que lo que os comentaba, pues que al final premie nuestro trabajo, o bueno, si nos tiene que dar un tirón de orejas, pues que nos los dé. Iba a decir, hay 6.800 agricultores y ganaderos que tendrán derecho a voto, supongo. 6.800, ya sé que no es lo mismo militantes que personas con derecho a voto, pero los partidos políticos de la provincia de León no tienen 6.800 militantes afiliados. Ya sé que no es lo mismo, pero al final lo digo para resaltar la importancia de las organizaciones profesionales agrarias y sobre todo que corren paralelo al futuro de la economía, es decir, la economía, el sector de la agricultura y la ganadería mueve en el entorno del 11% de la economía de la provincia y de la comunidad autónoma igual, y un poco más incluso a nivel nacional, y en fin, la importancia está ahí. Y en una comarca que tiene que sustituir su economía, porque la tiene que empezar a transformarla y sustituir y olvidarse ya. Bueno, yo creo que ya nos hemos olvidado de la minería, pero lo tenemos en el subconsciente de que el futuro va por otro lado. Estas elecciones son importantísimas. Sí, y es que además León es la provincia de todo Castilla y León con mayor número de agricultores y ganaderos, o sea que León tiene muchísimo peso en Castilla y León. Por una vez está muy bien, porque siempre es Valladolid, entonces bueno, o sea, yo creo que la gente tiene que ir a votar. Sí que el trabajo de hacer que la gente vaya a votar, digamos que es ya más de las organizaciones agrarias que más de la Junta. O sea, la Junta al final hace el proceso electoral, es el que pone las mesas, el que llama a la gente para que forme parte de la mesa, pero ahí entramos las organizaciones agrarias en nuestro trabajo, al final de llamar a tus afiliados y decirles, oye, que hay que ir a votar, aunque de pereza, que sea un domingo, pero... ¿Y qué tal son las relaciones entre Saja y el resto?
Evidentemente, entre Asaja y Ugal ahora mismo las relaciones son en fin, horrorosas, ¿no? Sí. Pero eso, esa bipolarización o esa polarización que se produce en el resto de la política nacional también se produce en el campo. No, a ver, yo creo que al final las organizaciones agrarias son un poco más independientes, al final cada uno tiene sus reivindicaciones, yo creo que todas coincidimos o deberíamos coincidir en al final que la base pues es defender la agricultura y la ganadería y bueno, al final pues cada uno con sus reivindicaciones más propias de cada sindicato. ¿Y qué les ha pasado con la Asociación Berciana de Agricultores? Porque después de su rueda de prensa aquí para hacer balance del año salieron cargando contra ustedes abiertamente. Yo no sé si fue un malentendido, si es que realmente no se entienden, si los intereses son contrapuestos entre una organización y la otra. No, hombre, yo creo que los intereses no pueden ser contrapuestos cuanto que ellos son precisamente una asociación berciana de agricultores que tiene agricultores asociados, o sea, yo creo que ellos tienen habrá gente afiliada a Asaja, integrante de Asaja, que esté en la asociación berciana de agricultores. O sea, no, y hay gente de otros sindicatos que viene a servicios a Asaja, o sea, eso no tiene absolutamente... ¿Y por qué, como dice mi director? Yo no sé, o sea, la mala relación, yo no tengo constancia de tal mala relación, pero bueno... yo creo que nuestras palabras fueron al final el intentar que al agricultor y al ganadero se le pague más. O sea, al final yo como agricultora y ganadera yo quiero que se me pague más. Y cuando se me pague más voy a seguir diciendo que se me paga poco, porque lo que quiero es que se me pague más. Entonces yo creo que nosotros como asociación agraria nuestra obligación es decir que al agricultor se le paga poco. Pero nadie se puede poner a eso, digo yo, ¿no? Yo creo que no es malo. Yo creo, o sea, al final lo que tienes que intentar es que la gente viva del campo, pero no solo viva, que tenga una renta un poco holgada. Y en ese sentido se supone que las organizaciones profesionales tienen que tener mucho contacto sobre todo con el sector de la distribución, ¿no? La distribución es básica para poner el producto en el mercado y sin embargo las relaciones no son del todo buenas, ¿no? Vemos lo que está pasando, por ejemplo, con la leche, que hay muchos ganaderos que están sacrificando cabezas de ganado porque al final la venta de la leche es a pérdidas, como hablábamos al principio. Sí. ¿Cómo son esas relaciones? No sé si esas relaciones se tienen en otro nivel o en el Bierzo tenéis también reuniones y encuentros con la distribución. No, o sea, yo hasta donde sé, no, o sea, que tenga constancia yo, no quiere decir que no se hagan, no hay tales encuentros, lo que pasa que digamos que aquí al final no tenemos producción de leche, por ejemplo, el caso que me has puesto. O sea, aquí todo lo que es ganadería extensiva de carne y esos problemas no los tenemos. Al final lo que es pues volúmenes grandes al final se lo llevan las cooperativas que ya tendrán su propia red de distribución y al final los pequeñitos, por ejemplo yo, pues al final lo tienes más fácil, aunque los costes sí que sean un poco más elevados. Uno de los problemas que habéis tenido, aparte de los meteorológicos, han sufrido todos los sectores de la economía, lógicamente, que es el aumento de los costes de producción, tremendo aumento de los costes de producción, desproporcionados. ¿Se ha moderado ya en estos últimos meses? ¿O no? No, o sea, seguimos en tendencia. El caso que os ponía de la miel, nosotros tuvimos hay un tiempo, bueno, en el que el tarro se ha triplicado, cuatriplicado de precio, pero es que tuvimos un periodo de tiempo en el que no encontrabas tarros para envasar la miel. O sea, problema de cómo poner tu producto en el mercado si no tienes dónde envasarlo. Y al final yo creo que seguimos en esa tendencia. ¿Qué es lo que ocurre? Todo te ha subido, tú tienes que subir tu producto. Yo también soy consumidora. Cuando voy al mercado a mí también me duele el bolsillo porque todo sube. Pero es que si tú no subes tu producto, al final es que no sacas rentabilidad. Entonces es que es un año complicado. El año pasado fue y yo creo que este también. O sea, sí que acogimos con los brazos abiertos la deducción del IVA que ha hecho el gobierno, pues lógicamente sí. Lo que sí también pedimos, pues que también se aplique a la carne. Eso también beneficiaría pues a los consumidores, lógicamente, y a los ganaderos que probablemente venderían más carne también. Afortunadamente, desde este año ya en toda materia de regadío y todo eso, ya se puede uno acoger a la doble facturación, ¿no? Pues mira, de eso exactamente no lo sé, te soy sincera, porque hay temas que todavía no tengo controlados. Pero al principio de año se puede, bueno, hay doble tarifa, ¿no? Sí. Es decir, para reducir ese gasto energético, pero
pero aún así ya no es, porque hablas de los tarros, pero es que me imagino que todo lo demás, ¿no? O sea, el que tenga tractor, el que sí, tenga... bueno, lógicamente, la subida de la luz, subida del gasoil del tractor, en el 2021 estaba en torno a 60 céntimos, más o menos, ahora está a 1,20, casi 1,30. Hemos duplicado y bueno, ahora está, digamos que un poco más bajo, pero llegó a estar a 1,40, 1,50. Ostras, eso al final, el producir te cuesta muchísimo. Y gente que esté todo el día en el tractor, porque al final, bueno, pues yo lo uso un mes al año, pero es que gente que no se baje del tractor, esto cuesta. O sea, cuesta. Los autónomos, al final son muchas cosas. La gente, yo creo que ve a los agricultores y ganaderos de que siempre recibimos muchas subvenciones o que vivimos de las subvenciones, y yo siempre le digo a la gente, ¿por qué no te inicias tú y te haces agricultor y ganadero y ves realmente lo que hay? Es difícil, es muy difícil. El otro día estaban por la Ciana, el sindicato hablaba de la necesidad de nuevos desbroces para la ganadería extensiva. ¿Ese problema de la ciana en el Bierzo también existe? ¿O? Sí, claro, en el Bierzo también hay muchos montes que están sin desbrozar, que al final tiene que ser el ganadero el que desbroce, al final ponga sus medios de desbroce para poner el ganado. Mira, desde Asaja una reivindicación también que hacemos al final es la gestión de los montes. Hay muchos sitios en los que tienen cabras, que al final son desbrozadoras naturales, que eso, vamos, impecable. ¿Qué beneficios nos traía a nosotros? Aparte de económicamente, de que haya alguien que tenga cabras y desbroce los montes, el tema de los incendios, que al final el año pasado aquí en el Bierzo esto fue horrible. Afectó a mucha gente, yo tengo compañeros apicultores que les ardieron las colmenas. Al final una buena gestión de los montes yo creo que facilitaría las cosas a todo el mundo. Al final volvemos a lo mismo, yo entiendo que tenemos que tener unas normas y unas reglas, porque esto si no sería un caos, pero al final también tienes que dar facilidades a la gente que vivimos del campo. Somos los primeros que queremos una buena gestión, que no queremos que los montes ardan, porque vivimos de ellos. Entonces, todo son normas, todo es, quieres cortar un roble, permiso y tiene que ir el forestal, tienes que podar un castaño, permiso y te tienen que ir a ver. Al final es todo mucha burocracia, mucho papeleo. Con esta incorporación, Begoña, de ganaderos en extensivo, o sea, ¿es perceptible de que es necesario desbroces porque faltan pasto? Claro, exactamente. Es que si no va a llegar un momento, las incorporaciones que hablaba antes Germán, la mayoría se están haciendo en ganadería extensiva y en apicultura. No todas, pero bueno, ahí sí que ha habido un aumento. Los ganaderos, si quieren que sus vacas coman, tienen que invertir en desbroces para que los pastos se vayan generando. Entonces ahí está un punto. Estamos en la recta final, compañero. ¿Y hay cabida en el Bierzo para nuevos cultivos? Quiero decir, porque estamos viendo pues, ya algunas fincas de olivos, cultivos experimentales de pistacho. ¿Hay cabida para Claro, esto? es que lo de los olivos sí que está teniendo un impulso muy grande, porque al final, en época romana, en el Bierzo había muchísimos olivos y es un cultivo que está teniendo mucho auge. Y ojalá que en un futuro pues, podamos sacar otro sello de calidad. O sea, al final todo eso sería bueno. Y bueno, pues al final, digamos que lo fácil, no es fácil, pero bueno, por decirlo así, es tirar de los cultivos que ya hay. Pero bueno, las innovaciones siempre son bien recibidas y si funcionan, ¿por qué no? En las últimas semanas se han aprobado el impacto ambiental de muchas explotaciones nuevas de molinos Sí. de viento y tal, y de Sí. placas solares. El agricultor no lo ve excesivamente bien. Y luego la otra combinación, la del ecologismo, a veces buen ecologismo y otras veces ecologismo malentendido. Eso... Vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que no estamos en contra de las energías renovables ni verdes, ni volvemos a lo mismo. Nosotros vivimos del campo. O sea, entonces eso yo creo que quiere decir ya mucho. Pero es curioso que en el año pasado se hayan salido proyectos de fotovoltaicas, parques eólicos, que creo que eran que pillaban 500 hectáreas en el Bierzo, pero 500 hectáreas de tierras cultivables de regadío, masas forestales, de pinos que plantó la Unión Europea, de robles, viñedo.
zonas en las que yo tengo, a mí no me afecta, pero tengo compañeros con colmenas que si el proyecto se llega a llevar a cabo las van a tener que quitar. O sea, yo creo que eso no está bien. A ver cómo se compagina, ¿no? Es que yo creo que no es compaginable. O sea, alguien que tenga una viña, que le pongan un eólico en su viña, eso... lo que os comento, el apicultor que tenga sus colmenas las va a tener que quitar porque las colmenas allí no pueden estar por las vibraciones, por los sonidos, inviable. La gente que tenga vacas, los pastos, hasta que se regenere todo y sea zona pastable, van a pasar unos años. ¿Y qué pasa con ese ganadero durante esos años? Claro, es complicado. O sea, sí que es verdad que todo el mundo quiere energías renovables y energías verdes, es verdad, pero yo creo que no a costa de esto. Más sorprendente es que se mejore el regadío del Canal Alto y se autorice haya una declaración ambiental favorable para un parque fotovoltaico en terrenos de Cubillos del Sil que ocupan hectáreas de superficie regable con una infraestructura que se ha mejorado relativamente en los años 2015-2016. Eso sí que chirría. No sé si es muy llamativo. Si quien hace las declaraciones ambientales no sé. Sé que hace 15 días se tuvo una reunión con la Junta, cuando la Junta lo sacó para adelante, Asaja formó parte de esa reunión, se opuso, pero al final, bueno... yo no sé qué intereses puede haber ahí, pero sí que es llamativo que al final inviertas en modernizar unas explotaciones, un regadío, para después poner un parque eólico ahí. Fotovoltaico, en este caso la última, Germán. Vamos con la cereza. ¿Tiene futuro el cultivo de la cereza? Porque he visto desde que se estableció la figura de calidad, la cosa ha ido de mal en peor. Llevamos unos años muy complicados, pero la cereza yo creo que es uno de los productos, estrella del Bierzo. Al final, ¿quién no le gustan las cerezas? Entonces, yo creo que este año también tendremos la vista puesta en el tiempo, de que no nos juegue una mala pasada por 5º año o 6º año consecutivo y bueno, esperando a ver, pero bueno, yo creo que la cereza es un cultivo que al final está arraigado en el Bierzo y por el que tenemos que seguir cultivándolo y poniendo plantaciones nuevas. Pero claro, visto los 5 años que lleva, es que el agricultor puede decir, mira... Bueno, este año seguro que va bien. Pero teméis que al final el agricultor diga, joder, que es que ya es imposible por el cambio del tiempo. Al final, los agricultores que tenemos cerezos, aunque sea a pequeña escala, siempre los vas a cuidar porque al final son herencia, digamos que le tienes más valor sentimental que otra cosa, porque productivos muchos años no son, pero siempre yo creo que ninguno se va a tirar para atrás. Begoña Beño, delegada de Asaja en la comarca del Bierzo y vicepresidenta del sindicato en la provincia de León. Muchísimas gracias por estar en la tertulia y repasar la actualidad de nuestro campo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Director Germán Gabela, buenas noches. Joaquín, te esperamos el próximo lunes en una nueva entrega de la tertulia con un nuevo invitado de actualidad. Que cerramos el programa, que pasen la mejor semana posible.